Buenas tardes, nosotros somos el equipo Naturalistas del Ecosistema, integrado por su servidora Marinés Vega, mis compañeros Mía Olivas, Mario Uribe, Alison Burgos y Daniel Vallardo. El día de hoy nosotros le venimos a hablar sobre lo que son los animales vertebrados. Los animales vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno conformado por una columna vertebral que consiste en una estructura articulada y resistente que puede ser ósea o cartilaginosa. El cuerpo de estos se divide en tres regiones que son la cabeza, el tronco y las extremidades, y puede variar mucho en su tamaño según cada especie. Los principales grupos o clases de los vertebrados son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y a continuación les hablaremos un poco más sobre cada uno. Le paso la palabra a mi compañera Mía Olivas. Los peces se definen como vertebrados acuáticos porque utilizan branquias para poder obtener el oxígeno del agua. Viven en lagos, ríos, mares y océanos. Estos se clasifican en dos grupos, que son los peces óseos y los peces ciclotomata. La mayoría de los peces conocidos son ovíparos. También existen algunas especies de pez que es vivípara como los tiburones, pero su alimentación va relacionada en función de su clase. Sus principales características es que son vertebrados acuáticos, tienen esqueleto óseo, tienen aletas para moverse en el agua, tienen temperatura variable, se reproducen por huevos. Algunos de los ejemplos son el tiburón, el pez espada y la piraña. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los anfibios. Los anfibios son una clase de animales que pertenecen a la familia de los vertebrados y estos mismos son anamniotas, ya que estos no tienen amnios igual que los peces. Durante el inicio, en su nacimiento, en su fase larvial, ellos tienen una respiración branquial y conforme su desarrollo y su crecimiento durante sus etapas, al ser adultos, estos tienen una respiración pulmonar. Ese proceso se distingue conforme su desarrollo, es un cambio muy largo y se le denomina y se le llama metamorfosis. Estos pueden ser encontrados en muchísimas partes del mundo, excepto en aquellas partes donde el clima sea muy demandante, ya sea en aspectos como el frío o el calor, tomando como ejemplos, y se observa aquí en la presentación, el Ártico, la Antártida y en los desiertos extremos. Los anfibios poseen características y atributos que los hacen muy interesantes, en algunos casos útiles para los humanos y útiles para su supervivencia. Vamos a aplicar un ejemplo aquí con las salamandras. Estas pueden sacrificar su cola u otras partes de su cuerpo. Incluso después de haber sacrificado su cola, esta se puede seguir moviendo y conforme el paso de los días pueden regenerar una nueva. Esto no solo con la cola, sino con algunas otras extremidades como lo puede ser la cabeza, brazos y piernas. E incluso algunas partes, si se les daña el corazón, pueden llegar a regenerarlo. Este es un aspecto muy desarrollado y muy investigado en laboratorios alrededor del mundo, ya que nos puede suponer una regeneración a nosotros los humanos, incluso creo que ya ha sido aplicado en tejidos o heridas superficiales. Los anfibios son vertebrados con dietas muy poco variadas. Estos mismos son carnívoros y se alimentan más que nada, como se puede observar aquí, de insectos, babosas, gusanos y lombrices de tierra. Bueno, tenemos aquí ejemplos de anfibios como lo puede ser la salamandra sin pulmón, que posee esta característica de poder regenerar partes de su cuerpo, una cecilia, un galipate, una rana Darwin y un ecturo. Los reptiles son animales vertebrados que se caracterizan por desplazarse reptando, es decir, arrastrándose por el suelo. Generalmente los reptiles tienen el cuerpo cubierto de piel seca formada por escamas, respiran por pulmones y tienen la sangre fría, es decir que su temperatura corporal varía en función de las condiciones climáticas. Existe un gran abanico de reptiles, los principales son serpientes, cocodrilos, caimanes, tortugas y lagartos, que podemos encontrar en todos los continentes excepto en Antártida, porque el clima es demasiado frío para ellos. Sus cuerpos generalmente son cuadrúpedos, aunque algunas especies han perdido las patas, como las serpientes, y otras que poseen un caparazón rígido integrado al esqueleto, como las tortugas. Generalmente poseen un buen sentido del olfato y en el caso de las serpientes un buen sentido del tacto. Los reptiles son ovíparos y ovovivíparos. Los ovíparos son aquellos que incuban sus huevos en nidos en el suelo, bajo las piedras o en lugares seguros. Los ovovivíparos son aquellos que conservan los huevos dentro del cuerpo hasta que las crías se han formado completamente. Los reptiles tienen un sistema digestivo sencillo y corto, que adaptando para su descomposición de la carne, dado en que en su mayoría son depredadores.
Su digestión, sin embargo, es mucho más lenta que los mamíferos, en parte debido a que son incapaces de masticar comida y deben tragarla en trozos. Por eso es usual verlos dormir o reposar luego de alimentarse. También hay reptiles herbívoros. Claro está que a falta de posibilidad de masticación, tragan piedras con las que moler alimentos devorados, tal y como lo hacen las aves. Además, estas rocas les sirven a las especies marinas del este, facilitando inmersión. Los reptiles viven en todo el mundo, con excepción de los lugares muy fríos. Los trópicos húmedos y calurosos albergan la mayor cantidad y variedad de reptiles. Las serpientes y los lagartos viven en muchos tipos de lugares diferentes. Pueden vivir en la tierra, árboles, túneles o en el agua. Algunas especies reptiles son la víbora, la tortuga acuática, la alusión, el camaleón y el monstruo de Gila, entre muchas especies más. Las aves son animales de sangre fría, es decir, conservan su temperatura como los mamíferos y como ellos no dependen del medio ambiente, tanto como los animales de sangre fría como peces, anfibios y reptiles. Por ello, estos animales pueden vivir en los medios más inhóspitos, de ahí que vivan en una gran variedad de medios. Encontramos aves terrestres, aves de agua dulce, aves de agua salada, aves de agua soluble. Gracias a la capacidad de volar que las aves pueden vivir en cualquier lugar del mundo, pero no todas las aves vuelan, como es el caso del avestruz, el emú o el kiwi. Estas aves dependen de la carrera y del camuflaje para protegerse de los depredadores. Muchas de esas especies de aves emigran aprovechando la diferencia climática entre ambos hemisferios para optimizar sus fuentes de alimento o para llevar a cabo la temporada de cría. Algunas de esas migraciones son anuales, por lo cual los animales se preparan maximizando sus reservas de agua y de grasa. Los esqueletos de las aves es mucho menos pesado que el de los mamíferos, pues sus huesos están huecos por dentro, gracias a los músculos pectorales y a las plumas de las alas y cola. Gran parte de las aves pueden volar. Los músculos pectorales de las aves son muy fuertes para poder batir las alas con gran fuerza. Las aves poseen un pico córneo sin dientes, a través del cual se alimentan y comunican, y que se ha adaptado a los múltiples biomas poblados por estos animales, a los más diversos y numerosos del mundo entero. Sus formas son igualmente variados, yendo al diminuto colibrí hasta el gigante cóndor anido o el avestruz. Las aves son ovíparas, de modo que una vez fecundada durante el coito, la hembra pone huevos provistos de un caparazón calcáreo que luego son empollados hasta el instante de su eclosión. Algunos ejemplos son cuervos, águilas, pelícanos, colibrí y tucanes, entre otras especies más. Yo les voy a hablar sobre los mamíferos. Se las conoce así a los animales vertebrados y de sangre caliente, pertenecientes a la clase Mammalia, cuya característica esencial es que las hembras poseen glándulas mamarias que sirven para generar leche con que alimentan a sus crías. Estos son un grupo de animales sumamente diversos y numerosos, de los más y mejor estudiados por el ser humano, cuya diversidad morfológica va desde ejemplares como la ballena azul, el canguro o la jirafa, hasta un perro, un ornitorrinco o el propio ser humano. Estos habitan en la gran mayoría de ecosistemas del planeta, exceptuando algunas tierras heladas como la Antártida, y esto es gracias a la capacidad de adaptación que han demostrado a lo largo de su historia evolutiva. Suelen tener una gran capacidad de aprendizaje debido a que su volumen encefálico es mucho más grande que el de otras especies y pueden tener dietas muy variadas, algo que también ha contribuido mucho a una mejor adaptación al medio. Todas las especies de mamíferos comparten ciertas características, las cuales son
la presencia de glándulas mamarias ubicadas en el cuerpo de la hembra, con las que segregan leche y alimentan a sus crías. Mandíbula compuesta por un hueso dentario en lugar de por varios huesos o partes móviles. Presentan un oído con 3 huesillos que suelen ser conocidos como yunque, martillo y estribo, en el caso de los monotremas que tienen oído reptiliano. También presentan pelo casi toda su vida y todas las especies lo tienen en alguna medida. Pueden regular el calor corporal, esto mediante la sudoración, temblores y otras formas de preservar la homeostasis sin recurrir a elementos externos. Los mamíferos se pueden clasificar y dicha clasificación se da al distinguir el modo en que forman a sus crías, los cuales son 3. Monotremas, que son aquellas especies cuyas hembras depositan los huevos luego de haber sido fecundados. Los marsupiales, que son las especies de mamíferos que darán luz a sus crías luego de un breve periodo de gestación, por lo cual estas deben trepar por la piel materna hasta introducirse en un saco de piel llamado marsupio, donde estarán protegidos y tendrán acceso a las mamas. Luego de varios meses, cuando estén totalmente formados, abandonar el marsupio e inician su vida independiente. Y los placentarios, que son la gran mayoría de especies de mamíferos y se caracteriza por gestar a sus crías durante varios meses y darlas a luz cuando estén listas para llevar una vida independiente. En el caso de los seres humanos, las crías nacen en un alto estado de indefensión, lo cual exigen cuidados casi completos durante los primeros años de su vida. A continuación podemos ver unos ejemplares de los mamíferos que vienen siendo la jirafa, el canguro, el perro, el chimpancé y la ballena azul. También aquí entran los seres humanos, como ya dimos un ejemplo de ellos, entre muchas especies más. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Esperamos que les haya sido útil y les haya gustado lo presentado el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.